En cada crimen hay un eco, una historia silenciada que aún busca ser contada. Bienvenidos a Ecos del Crimen, el podcast donde cada caso resuena con fuerza en el presente. Hoy viajamos a un misterio que aún no ha sido olvidado. Imagina una playa al amanecer. El mar bosteza, en la arena un cuerpo inmóvil, recostado. Viste de traje, no hay sangre, no hay documentos, nadie lo conoce. Nadie lo reclama. Solo una frase escondida en su bolsillo. Tamam Shud. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué apareció allí? Bienvenidos a Ecos del Crimen, donde cada crimen tiene una voz. La historia comienza en las primeras horas del 1 de diciembre de 1948, en una ciudad costera tranquila del sur de Australia, Adelaida. Era una madrugada apacible, de esas en las que el mar parece murmurar secretos antiguos. Dos jóvenes que paseaban por la playa de Somerton, a pocos metros del mar, se fijaron en algo extraño. Un hombre estaba recostado contra el muro de piedra que separa la playa del paseo, con las piernas estiradas y los pies cruzados. A simple vista parecía dormido, pero algo no encajaba. Estaba demasiado quieto, su postura demasiado rígida y su piel pálida, inerte. Cuando se acercaron, comprobaron lo impensable. El hombre no respiraba, estaba muerto. El cuerpo pertenecía a un varón de unos 40-45 años, de complexión atlética y estatura media alta, alrededor de 1,80 m. Estaba bien afeitado, con un rostro sereno, casi tranquilo. Llevaba puesta una camisa blanca, una corbata marrón rojiza, un pantalón oscuro, calcetines limpios y zapatos perfectamente lustrados. La chaqueta que llevaba era de corte europeo. Nada en su aspecto sugería pobreza o abandono. Pero algo desconcertó de inmediato a la policía. Ninguna prenda tenía etiquetas. Alguien se había tomado el tiempo de cortarlas todas, y aunque parecía bien vestido, no llevaba cartera, ni llaves, ni documentos de identidad. Ni siquiera un sombrero común en la época. Cada detalle añadía una capa más de misterio. ¿Quién era este hombre que había aparecido sin nombre en la orilla? La autopsia reveló algo aún más inquietante. El informe forense indicaba que probablemente murió hacia las 2 de la madrugada, unas horas antes de ser encontrado. En su estómago había rastros de comida, una empanada o un pastel, pero ningún signo de violencia ni heridas externas. Sin embargo, el médico notó una congestión extraña en los órganos internos. El bazo estaba 3 veces más grande de lo normal. El estómago presentaba hemorragias pequeñas y el corazón mostraba signos de fallo repentino. Aunque no había rastro de veneno detectado por los métodos de la época, el forense sugirió una hipótesis inquietante. Posible envenenamiento con digitalis o estrofantina, sustancias que provocan muerte rápida, y que en 1948 eran casi indetectables. Por si fuera poco, nadie en la ciudad reconocía al hombre. Su rostro no coincidía con ninguna persona desaparecida, y su huella dactilar no estaba registrada en ningún archivo del país. Era como si hubiera surgido del mar, de la nada, sin historia, sin identidad y sin pistas. Un cuerpo perfectamente colocado, una vida desaparecida, y el inicio de uno de los misterios más desconcertantes de la historia criminal del siglo XX. Pasaron semanas desde el descubrimiento del cuerpo en la playa de Somerton. La policía, frustrada por la falta de respuestas, comenzó a examinar cada rincón de la ropa del fallecido. Fue entonces cuando, casi por accidente, encontraron algo diminuto, escondido en un bolsillo oculto, cosido dentro del pantalón. Un detalle que había pasado desapercibido hasta ese momento. Era un pequeño trozo de papel, cuidadosamente doblado, del tamaño de una caja de cerillas. Al desplegarlo, los agentes leyeron solo 2 palabras, escritas con una tipografía elegante y clara. Tamam Shud. ¿Qué significaban? Los investigadores, desconcertados, descubrieron que la frase estaba en persa y que provenía del libro Rubaiyat de Omar Khayyam, un clásico de la poesía sufí medieval. Una obra llena de versos filosóficos sobre el destino,
la fugacidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Tamam Shud se traduce como terminado o acabado, una especie de fin, el cierre de algo. La página del libro de donde provenía esa frase era precisamente la última. En muchas ediciones antiguas, el libro terminaba con esas palabras, pero aquí no era un final cualquiera, era un mensaje oculto, un símbolo colocado deliberadamente y con una intención que nadie podría explicar. ¿Fue una nota de suicidio cifrada? ¿Una declaración de despedida quizás? ¿O una firma críptica que indicaba que su historia, su vida, había concluido? Las implicaciones fueron inmediatas. El hombre sin nombre, sin identidad y sin causa de muerte clara, ahora parecía haber dejado un último mensaje, pero uno que no aclaraba nada, sino que añadía aún más preguntas. En ese momento, el caso dejó de ser simplemente un hallazgo extraño en una playa australiana y se convirtió en una historia envuelta en simbolismo, en un rompecabezas, donde cada pieza estaba incompleta, rota o diseñada para desconcertar. Tamam Shud no era solo el final de un poema, era el principio del misterio más inquietante de Australia. La frase Tamam Shud había encendido las alarmas, no solo por su carga simbólica, sino por su procedencia. Una edición antigua del libro Rubaiyat de Omar Khayyam. La policía lanzó entonces un comunicado público pidiendo colaboración. ¿Alguien había visto o poseía una copia del Rubaiyat a la que le faltaría la última página? Lo que ocurrió después pareció sacado de una novela de espionaje. Un hombre cuya identidad nunca fue revelada públicamente se presentó en la comisaría de Glenelg. Dijo que unos días antes de la aparición del cadáver encontró en el asiento trasero de su coche, que había dejado estacionado con las ventanas bajadas, un libro olvidado, el Rubaiyat. No le había dado importancia hasta que leyó la noticia del caso. Cuando los agentes examinaron el libro, confirmaron lo impensable. La última página había sido arrancada, exactamente de la forma en la que coincidía con el trozo hallado en el bolsillo del hombre muerto. Ese libro era la fuente original del mensaje, pero lo más inquietante aún no lo había salido a la luz. En la contraportada del ejemplar, escrita a mano con lápiz, había una extraña secuencia de letras en mayúscula. Parecían completamente aleatorias, no formaban palabras, no eran frases, no correspondían a ningún idioma conocido. Eran 5 líneas, cada una compuesta por letras agrupadas, como si fueran iniciales de palabras desconocidas. Algunos ejemplos pueden ser M, L, I, A, O, I. Para los investigadores, aquello era un código secreto, una posible clave, una pista que quizás podía revelar la identidad del fallecido o explicar los motivos de su muerte. Pero ningún experto en criptografía, ni siquiera analistas militares, logró descifrar su significado. Hasta hoy, ese conjunto de letras permanece indescifrado. Hay quienes piensan que podría ser un código personal. Otros creen que era un mensaje cifrado mediante algún método literario complejo, como un acróstico o incluso una forma de poesía codificada. Y había más. Dentro del mismo libro también se encontró un número de teléfono, escrito a mano. Pertenecía a una mujer que vivía a escasos metros del lugar donde el cuerpo fue hallado. Su nombre era Jessica Thompson. Al ser contactada, afirmó no conocer al hombre, pero los detectives notaron que se puso visiblemente nerviosa cuando vio una copia del retrato policial del fallecido. ¿Lo conocía? ¿Estaba mintiendo? ¿O había algo más profundo detrás? Un cadáver sin nombre, un poema arrancado, un código sin clave y una conexión con una mujer que prefería guardar silencio. La sombra del misterio se volvía más densa. A medida que avanzaba la investigación, el caso del hombre de Somerton dejaba de ser solo un misterio sin resolver. Comenzaba a convertirse en un auténtico rompecabezas de alcance internacional. La prensa lo bautizó como el caso Tamam Shud, y con ello comenzaron a multiplicarse las teorías. Una de las teorías era la del espía. En plena Guerra Fría,
Australia estaba más conectada con el espionaje de lo que muchos imaginaban. Muy cerca de Adelaide se encontraba Woomera, una base militar secreta donde se propaban misiles y tecnologías ultrasecretas en colaboración con Estados Unidos y Reino Unido. Algunos comenzaron a preguntarse, ¿y si este hombre no era un civil cualquiera? Su atuendo cuidado, la ausencia de documentos, las etiquetas eliminadas, el código indescifrable e incluso la elección de una obra literaria para dejar un mensaje. Eran elementos que recordaban demasiado a un operativo encubierto. ¿Podría haber sido un espía soviético? Las autoridades nunca lo confirmaron, pero los rumores crecieron, y el silencio oficial no hizo más que alimentarlos. Otra de las teorías fue la del amor prohibido. Cuando se descubrió que el número del teléfono hallado en el libro correspondía a Jessica Thompson, una enfermera que vivía a solo 400 metros del lugar donde se encontró el cuerpo, algo cambió. Jessica negó conocer al hombre, pero según los agentes que la entrevistaron, se puso visiblemente tensa al ver su rostro. Incluso evitó mirar directamente la fotografía durante el interrogatorio. Años después, su hija revelaría que su madre había sido políglota y había trabajado en funciones no especificadas durante la Segunda Guerra Mundial, y que era perfectamente capaz de haber escrito o entendido un código. ¿Tuvo una relación con el hombre de Somerton? ¿Fue su amante? ¿Fue ella quien lo rechazó o lo ayudó a esconderse? Muchos creen que ella sabía mucho más de lo que admitió, pero jamás lo confesó, ni siquiera en su lecho de muerte. Otra teoría fue la del suicidio. Hay quienes ven todo esto desde otro ángulo. Tal vez no hubo asesinato, ni conspiración internacional. Tal vez lo que ocurrió fue una decisión íntima, personal y trágica. Un hombre solo, que había perdido algo o a alguien, que eligió una muerte silenciosa, sin dejar rastro, salvó un mensaje en forma de poema. Tamam Shud. Todo ha terminado. El hecho de que no llevara identificación, de que sus pertenencias estuvieran en orden, de que eligiera una playa tranquila al atardecer, todo parecía calculado, incluso la elección del veneno. Posiblemente digitalis o estrofantina, compuestos vegetales potentes que podían obtenerse de forma discreta y cuya detección en 1948 era prácticamente imposible. Tal vez fue un espía, tal vez un amante roto, o tal vez solo un hombre buscando desaparecer sin hacer ruido. Pero con cada año que pasa, el misterio crece, porque a veces el silencio grita más fuerte que las respuestas. Merece la pena destacar el enfoque del maletín. Resulta que días después del hallazgo del cuerpo, las autoridades realizaron una búsqueda exhaustiva en estaciones, hoteles y objetos perdidos. Fue entonces cuando, en la estación central de tren de Adelaide, hallaron algo inesperado en una taquilla olvidada. Un maletín marrón. No tenía etiquetas, ninguna señal de propiedad. Estaba completamente anónimo, como el propio hombre de la playa. Pero al abrirlo, todo cambió. Dentro había varias piezas de ropa dobladas cuidadosamente, un destornillador, un cuchillo modificado, cortado en forma de punzón, un par de alpargatas, una brocha de afeitar, utensilios de costura, incluso un carrete de hilo color naranja. Ese último detalle fue crucial. El hilo coincidió exactamente con el que se había usado para remendar el pantalón del hombre hallado en la playa. Era un tipo poco común en Australia y difícil de conseguir en tiendas locales. Esa coincidencia fue la primera gran pista de conexión directa. Ese maletín era suyo. Pero había algo más. En algunas prendas del maletín, los investigadores encontraron el nombre T. Kin. No estaba tachado, no estaba oculto, pero lo curioso es que ninguna prenda que el fallecido llevaba encima tenía esa etiqueta. ¿Era una identidad falsa? ¿Una pista intencionada? ¿O la ropa pertenecía a otra persona? El maletín sigue siendo, en muchos sentidos, una cápsula cerrada. Una huella muda de una vida llena de secretos. Un objeto sin nombre, en una estación cualquiera,
esperando a ser reclamado por alguien que jamás lo haría. Durante más de 70 años, el hombre de Somerton fue un misterio completo, sin nombre, sin origen, sin familia, hasta que en julio de 2022, hace tan solo 3 años, más de 7 décadas después, un equipo de investigadores forenses liderado por el profesor Derek Abbott de la Universidad de Adelaida logró lo que nadie había conseguido hasta entonces: ponerle nombre al desconocido de la playa. Gracias a una técnica conocida como genealogía genética forense y utilizando ADN extraído de un cabello hallado en una vieja lámina de microscopio conservada del cráneo, los científicos lograron reconstruir un perfil genético completo. Lo cruzaron con bases de datos genealógicas públicas como GetMatch y tras años de investigación y miles de coincidencias descartadas, dieron con una coincidencia directa. El hombre era Carl Charles Webb. Nacido en 1905 en Melbourne, Carl era un técnico eléctrico, apasionado por la poesía y los enigmas. Su vida, sin embargo, parecía haber sido cada vez más solitaria. Estaba separado de su esposa y había desaparecido sin dejar rastro poco después del proceso de divorcio. No tenía hijos conocidos y, curiosamente, nunca fue reportado como desaparecido. Esto explicaba por qué nadie lo buscó. Entre sus pertenencias se hallaron también conexiones con un hombre llamado Thomas King, el nombre encontrado en las etiquetas del maletín, que podría haber sido su cuñado o un pariente político. Aparentemente, Carl podría haber usado alguna de sus ropas o incluso haberse desplazado con una identidad prestada o tomada por necesidad. Pero aunque ahora conocemos su nombre, el misterio no se ha disipado del todo. Aún no sabemos por qué estaba en Adelaida. Aún no sabemos si fue un suicidio planeado, un crimen encubierto o si, como tantos sospechan, su muerte estuvo relacionada con secretos más profundos. Ninguna nota clara, ningún motivo definitivo, solo su rastro poético. Tamam Shud. El caso del hombre de Somerton ha sido resuelto y al mismo tiempo sigue sin resolverse del todo. 70 años de preguntas, una vida entera sin nombre y un mensaje que ha resonado en el tiempo como un eco imposible de apagar. Este fue Carl Webb. Esta fue su historia. Y este fue solo el primer caso. Gracias por escuchar Ecos del Crimen. Si esta historia te ha hecho pensar, estremecerte o mirar las sombras con otros ojos, no olvides seguir el podcast, compartirlo y dejar tu opinión. Puedes encontrarme también en redes sociales, donde los ecos nunca se apagan.